Volvemos, por favor. Bien. A ver, ¿quiénes se han apuntado? Esto es de hace rato, ¿no? Judith Huanca. Ya, a ver, las características del gobierno de Gregorio Pacheco, por favor. Judith. Está bien, doctora. Lo que caracterizó en primer lugar al gobierno de Gregorio Pacheco fue que en 1884 negoció los acuerdos de tregua con Chile, estableció fronteras entre ambos países y también este mismo tratado fue el que firmó con Perú y se vio obligado a enfrentarse a un grupo militar por los acuerdos de paz. Estableció un gobierno de coalición, lo cual significaba la alianza de personas o estados para lograr un fin. Este gobierno de coalición lo estableció con el Partido Conservador y trató de normalizar la situación política mediante la promulgación de una amnistía general, lo cual era el perdón legal de delitos. Podría mencionar que también en su gobierno modernizó el país con la instalación de luz eléctrica en la ciudad de La Paz y el telégrafo que conectaba al país con el mundo a través de una línea internacional del Perú. También fundó el Puerto Pacheco, que próximamente caería a manos de Paraguay. Y por lo pronto, eso es. Ya, gracias, Judith. Rubén Espejo, por favor. Buenas tardes, doctorita. Bueno, hablando de Gregorio Pacheco Leyes, primeramente, ¿no? Empezar con decir que era un empresario, contador y político, ¿no? Prácticamente él tuvo que asumir una gran carga, ya que después de la guerra del Pacífico, él se vio forzado prácticamente a negociar, ¿no? Con Chile en los acuerdos del Pacto de Tregua en 1884, ¿no? Y como dijo mi compañera, también en 1886 negocia también los tratados de límites con Perú. Como tal, en su gestión se puede decir que fue un presidente muy relativamente bueno, ¿no? Porque él establece varias políticas que llevan al país al progreso. Por ejemplo, él crea lo que es el Instituto Psiquiátrico de Sucre y también reúne el Congreso en Cochabamba y se fijan los emblemas patrios, ¿no? También en 1885 se crea el Puerto Pacheco, y situado a la derecha del río Paraguay, y también se funda el primer servicio telegráfico en La Paz, ¿no? De La Paz y Lima, ¿no? Se puede decir también que durante este tiempo él también funda lo que es el Banco de Potosí, y también lo que es la exploración del Chaco por una comisión encabezada con Antonio Tovar, ¿no? Prácticamente fue una gestión relativamente buena, como le dije, y más que todo de progreso en el ámbito tecnológico, ¿no? Eso sería otro. Gracias. Gracias, Rubén. Stephanie Rivero, por favor. Sí, doctora, buenas tardes. En el gobierno de Gregorio Pacheco, primero destacar que Narciso Campero era su primo y en el gobierno de Campero se estableció la constitución política escrita puesta en vigor. Entonces, cuando gana las elecciones Gregorio Pacheco, aprovechó esta constitución política a su bienestar. Quiero decir que un productor de plata importante en Bolivia y su gobierno se centró en eso, en favorecer la explotación minera, crear vías de ferrocarriles para la exportación, hacer acuerdos con Chile para promover la construcción de una red ferroviaria. Entonces en su gobierno hubo mucha violencia, ya que estaban en juego los derechos democráticos de las demás personas. Entonces Gregorio Pacheco favorecía a la élite minera. Negoció con Chile acuerdos compensando un régimen de franquicias aduaneras
y también hizo tratados de límites con Perú, además que fundó el Banco de Potosí y Puerto Pacheco. Y fue un gobierno, un periodo donde hubo muchos golpes de Estado también. Gracias, doctor. Gracias, Stephanie. Aida Serrano, por favor. Aida Serrano. Bueno, no está. Mayerlina Pasa, por favor. Sí, doctora. En el gobierno de Gregorio Pacheco puede decirse que se estableció una oficina de tierras y colonias y esta estaba básicamente destinada a recopilar mapas y diseños de planos, ¿cómo se dice?, topográficos y estudios de exploraciones para hacer como un nuevo mapa general de lo que era toda Bolivia. Es por eso que se delimitó las fronteras. Y bueno, ya mencionaron lo del puerto y mencionaron también, para no hacer redundancia, lo que se instaló la luz eléctrica, que se autorizó la edificación de la penitenciaría en la ciudad de La Paz. También que se dio en su gobierno una irrestricta libertad de prensa, lo que esto generó un nacimiento de varios medios periodísticos. Eso sería para no repuntar mucho lo que dijeron. Ya, gracias, Mayerlina. Bueno, vamos a dejar la palabra para más tarde a Rocío Vega, a Olinda Chucutica, a Edwin Pamela Sarabia, a Kevin Escobar, a Diego Saavedra y a Aida otra vez, pero ya sería con otra pregunta. A ver, sí, evidentemente, muy en lo cierto, sus compañeros ya lo dijeron, Gregorio Pacheco se caracteriza por haber inaugurado la era conservadora, ¿no? Como habíamos dicho, y termina toda esta era conservadora, entre comillas, conservadora, con Severo Fernández Alonso. Como todos los de su época, incluida los varones del estaño, es la preocupación principal de este gobernante es la construcción de ferrocarril, y construye el ferrocarril Huanchaca-Potosí, desde Potosí hasta el Pacífico en 1887, y evidentemente moderniza el país con la instalación de luz eléctrica en la ciudad de La Paz y del telégrafo, que se daba a través del Perú, fundamentalmente, ¿no?, con una línea internacional peruana. Fundó el puerto Pacheco en la Bahía Negra en 1885, que más tarde cayó a manos del Paraguay. Algo que es muy importante resaltar, aunque no siempre nos trajo los mejores resultados, pero es que hizo las expediciones al Chaco Boreal y a la expedición al Oriente, ¿no? Estas miradas gubernamentales de hacer expediciones a territorios que de repente no han sido utilizados por una gran cantidad de gente es muy importante en la historia de Bolivia, ¿no? Porque eso nos ayuda a tener más sentido de propiedad del territorio. Luego firma el Tratado de Límites con el Paraguay. Luego, en el gobierno de Mariano Bautista, se vuelve a revisar estos límites, pero en realidad en el gobierno de Mariano Bautista no hay logro alguno, porque ninguno de los dos congresos aprueba este tratado de límites, ¿no? Entonces es un tratado que al final no va a quedar prácticamente en nada, incluso después de que se volvió a retomar este tema en el gobierno de Mariano Bautista. Comentó la libertad de prensa y lo importante es que hizo muchas obras filantrópicas, y la principal, precisamente por eso lleva su nombre, el manicomio, el centro psiquiátrico Gregorio Pacheco. Ahí está, ustedes ven esta parte de aquí arriba es Bolivia, y este es el Paraguay, esto es el Chaco, correspondía. Entonces, justamente aquí en esta partecita de Bolivia funda el Puerto Pacheco, pero
luego este Puerto Pacheco prácticamente se convierte en propiedad de los paraguayos. Valerie, ¿estás lista para exponer? Sí, doctora. Ya, entonces, ¿tienes diapositivas? Sí, ahorita lo comparto. Ya, entonces yo primero retiraré un ratito mi diapositiva. Ya, ahora sí. Ok. Un momentito, por favor. Ok. Ahora pueden ver, ¿verdad? Se ve, se ve. Ok, bueno. Voy a hablarles sobre el gobierno de José Gregorio Pacheco. Leyes. Bueno, voy a iniciar un poquito de cuándo nació. Bueno, nació el 4 de julio de 1823 en Libi, Potosí, y falleció el 20 de agosto de 1899 en el asiento minero del pueblo Guadalupe Atocha. Fue sepultado detrás de la iglesia de dicho pueblo y falleció a sus 76 años de edad. Sus causas de muerte fueron naturales. Bueno, su madre fue Josefa Leyes y su padre fue José Pacheco. Fue el 21º presidente de Bolivia, que estuvo en la presidencia desde el año 1884 a 1888. Fue un contador y empresario y político, lo cual hizo que acumulara gran fortuna en el comercio y la industria. Estudió en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Sin embargo, no terminó sus estudios superiores, ya que desde muy joven se dedicó a la actividad minera, en lo cual hizo una rápida y elevada fortuna. Ya para el año 1884 ganó unas reñidas elecciones generales, donde venció a Aniceto Arce del Partido Conservador y a Leodoro Camacho del Partido Liberal. Fue nombrado presidente constitucional en ese año, y como sabemos, Bolivia atravesaba una profunda crisis debido a la derrota en la Guerra del Pacífico, y de esta manera tuvo que hacer un acuerdo de tregua con Chile en 1884. Sin embargo, este se firmó recién en 1904. En 1886 negoció un tratado de límites con el Perú, el cual estaba situado en el río Paraguay. En su gobierno construyó el Instituto Psiquiátrico de Sucre, se inauguró el primer servicio internacional telegráfico de La Paz a Lima. El 13 de julio de 1885 fundó el Puerto Pacheco. Pacheco fue un impulsor de ciencias y tecnología, y en el año 1887 se construyó el ferrocarril Huancacha, de Potosí al Pacífico, perdón. Bueno, los actos administrativos fueron la modernización del país con la instalación de luz eléctrica en la ciudad de La Paz y el telégrafo, que conectó al país con el mundo a través de una línea internacional del Perú. Luego está la fundación del Puerto Pacheco, que más tarde cayó a manos de Paraguay, y los paraguayos lo bautizaron como la Bahía Negra. Luego está la construcción del centro psiquiátrico en Sucre, que actualmente lleva su nombre, y la firma del Tratado de Límites con el Paraguay, y la exploración del Chaco por una comisión encabezada por Antonio Tovar. El gobierno que Gregorio Pacheco estableció era un gobierno de coalición con el Partido Conservador. El gobierno de coalición se refiere que es cuando se forma un grupo de parlamentos, no tienen suficientes personas como para formar un gobierno, y de este modo tienen que unirse a otro para hacer un gobierno conjunto. Es por eso que él se unió al Partido Conservador, y esto se hizo con el fin de normalizar la situación política del país mediante una promulgación de amnistía general. Y bueno, también cabe mencionar que él contó con un gran apoyo militar. Bueno, ya para el año 1888 fue derrotado en las elecciones presidenciales y sustituido en la primera magistratura de la República por Aniceto Arce.
Y bueno, finalizó su mandato con mucha satisfacción por haber cumplido y apoyado la campaña electoral de Aniceto Arce, como habían quedado. Las características de Gregorio Pacheco que pude rescatar fue que era un hombre muy magnánimo. A esto se refería a que era un hombre con noble temperamento y grandeza y era muy generoso. Es muy conocido por su célebre labor de filantropía, que se refiere a que hacía cosas de manera desinteresada, era muy humanista. Podemos mencionar que realizó, mejor dicho, obras de caridad con su propio dinero, ya que era un afortunado minero de plata y acero. También mencionar que pagó incluso una deuda del país a Perú de 50,000 pesos de su propio bolsillo. Es recordado por dos cosas muy importantes, que una de ellas que fue uno de los presidentes de Bolivia y la fundación del Instituto Psiquiátrico. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Valerie. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? Está claro el gobierno, ¿no? Y cómo inauguró la etapa conservadora, está todo ok. Bueno. Eso de respecto de cómo inauguró la época conservadora, ¿podría aclarar un poco, por favor? Claro, hemos dicho que este periodo, 1880-1932, se caracteriza por dos praxis políticas que son la de los conservadores y las de los liberales. Entonces, cuando dice inauguró la época conservadora, quiere decir que con él empieza la época conservadora y con ello también la época de la oligarquía, que dura hasta 1936. A eso se refiere que inauguró, porque es el primer presidente de los conservadores que sube al poder. Sí, ya me acordé, gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor? Disculpe, doctora, una consultita. ¿Hasta qué parte exactamente fue esa expedición del Chaco? ¿Hasta qué punto llegó? No sé exactamente, no hay mucha referencia hasta qué lugar llegaron, pero como su nombre lo dice, son expediciones, es decir, no logran, digamos, asentarse, aunque ya haya población allá del Chaco, evidentemente nativos del Chaco, pero digamos a nivel de desarrollo de algún eje económico no se tiene conocimiento hasta 1920, pero no tenemos un dato preciso de hasta dónde llegó. Y licenciada, ¿en ese tiempo no se consideraba una invasión o en ese tiempo solamente había ido por el Chaco que le correspondía a Bolivia? No se consideraba una invasión en absoluto, porque si se hubiera considerado una invasión seguramente alguno de los dos países habrían reaccionado. Evidentemente hubo límites y llegó, por lo menos se sabe que llegó hasta donde fundó el Puerto Pacheco, ¿no? Pero no se veía como invasión, porque además era una zona muy despoblada. Y hasta ahora buena parte del Chaco está despoblado, ¿no? De ambas partes, pero fundamentalmente de parte de los paraguayos tenía una distancia muy larga entre lo que era el límite de Bolivia y el límite de Paraguay. Ya, está bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, por favor? Doctora. Sí, Francisco. El presidente Gregorio Pacheco hizo uno de los tratados, si no me equivoco, para que se abra la tregua, un tratado de tregua y paz con Chile. Entonces fue el precursor para que en 1904 se consolide este tratado de paz, doctora. Sí, es correcto. Es correcto, porque no se olviden que los conservadores son pacifistas.
Ya, pues, muchas gracias. Ya, gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y vamos a empezar con Rocío Vega, según el orden que se han anotado en el chat. ¿Qué hizo Aniceto Arce durante su gobierno, 1888-1892? Está bien, doctora, gracias. Arce se considera su gobierno de Arce conservador, según el libro El más espectacular, debido a que lo esencial para Arce era vincular las diversas regiones y también de comunicar el país con el exterior. Entonces inicia un programa de construcción de carreteras que inicia con un puerto chileno desde Antofagasta a Uyuni y luego a Oruro y luego a La Paz, ¿no? Dando acceso a Bolivia al mar por primera vez después de la pérdida en la Guerra del Pacífico. Luego también se caracteriza por fundar una academia militar y profesionalizar al ejército, creando el Colegio Militar del Ejército. Luego promulga modernas leyes bancarias y de inversión. Respecto a la política exterior, Arce trata de recuperar la franja del litoral, sin éxito. También tengo entendido que se le denomina el boliviano de hierro porque era enérgico y luchaba por un orden civil y democrático. También por establecer el funcionamiento de un sistema de partidos políticos modernos en el país. En su gobierno se inauguró el uso del teléfono y también se comienza la exploración de riqueza gomífera, ¿no? En la región Caupolicán. Sí, eso es lo que puedo leer, licenciada, doctora. Muy bien, gracias, Rocío. Olinda Choquevilca, por favor. Buenas tardes, dice. Bueno, a lo que también puedo argumentar a lo que mi compañera dijo, que como decía que fue el presidente de 1888 a 1892, terminado también retiró a la vida privada y a sus negocios. Sufrió una persecución política por parte del Partido Liberal, hasta que vuelve a la política activa en 1904 para competir como candidato para la primera magistratura con Ismael Montes. Murió 2 años después. Eso es lo que podría aportarles un poco sobre la historia de... Ya. ¿Qué hizo Aniceto Arce durante su gobierno? Evelyn Sarabia, por favor. Bueno, aportando, ¿no?, con lo que dijo mis compañeras, más que todo en su gobierno se dedicó a la construcción de ferrocarriles, de carreteras y caminos. También en su gobierno organizó tropas y algo importante que recalcar es que en su gobierno también se realizó lo que es la exploración de la región de Caupolicán. En esta región se descubrieron riquezas gomíferas. También realizó la inauguración de Bolivia en el teléfono y también, más se lo reconoce por haber construido los caminos, carreteras, en donde hizo caminos en Sucre y Potosí, en Cochabamba y Beni ferrocarriles, con la frontera chilena Oruro, Antofagasta y La Paz. Y también algo importante que recalcar de Aniceto Arce es que es uno de los principales luchadores que ha luchado por romper el enclaustramiento geográfico nacional y también ha sido uno de los impulsadores, uno de los luchadores, como les decía, para tener una salida al mar. Eso es lo que podría complementar. Gracias. Gracias, Evelyn. Kevin Escobar, por favor.
Bueno, buenas tardes, doctora. Yo puedo aportar también con algunos datos durante su gobierno de Aniceto Arce. Bueno, como estaban hablando mis compañeros, se hizo también la construcción de líneas de ferrocarriles y también la creación de varios bancos, también como el Banco Nacional de Bolivia, y también era la implementación de carreteras asfaltadas, y también se juntó, como estaban también hablando mis compañeros, se fundó el colegio militar y bueno, bueno, hay varios datos que han caracterizado durante su gobierno y eso puedo aportar, doctor. Ya, muchas gracias. Diego Saavedra, por favor. Está bien, ¿se la puede escucharme? Sí. Bueno, como ha dicho mi compañero, creó los bancos hipotecarios de crédito. También. Y junto a ellos también ha hecho una ley de bancos. Uh-huh. También, si no me recuerdo, ha iniciado construcciones o obras en el Palacio de Gobierno. También fundó el pueblo de Uyuni. No me acuerdo exactamente la ubicación, pero sí, ha fundado el pueblo de Uyuni. Se dedicó a la construcción de ferrocarriles y caminos y algunas carreteras. La acción de su gobierno se centró en la continuación de la vía férrea desde la frontera con Chile hasta Oruro. Eso podría complementarlo, ¿no? Ya. Normalmente le tocaría exponer a Aida Serrano, pero dice que su micrófono no funciona, o sea que... Sí, da hace rato escrito eso. Ah, ya. Dime entonces, ¿qué hizo Aniceto Arce durante su gobierno? Bueno, mis compañeros ya casi lo han dicho todo. Haciendo un resumen entre eso, Aniceto Arce se caracteriza por tener un gobierno conservador espectacular. En su gobierno se construyeron los caminos, carreteras, los ferrocarriles. Llevó a cabo un importante programa de construcción de carreteras e inició un vínculo ferroviario desde el puerto chileno de Antofagasta, llegando a Uyuni, luego hasta Oruro, así abriendo acceso a Bolivia al mar con una ruta de ferrocarril. También fundó el colegio militar, creó los bancos hipotecarios, juntamente con ellos las leyes de los bancos. Y por último, lo que más han resaltado mis compañeros es que pues la construcción de sus caminos entre diferentes departamentos, Sucre Potosí, Sucre Cochabamba, Sucre Oruro y Cochabamba EB. Eso sería, licenciada. Ya, evidentemente, siguiendo todas la línea de acción de Pacheco, Arce sigue construyendo los ferrocarriles y esto se va a dar hasta muy entrado el siglo XIX, pero además le da importancia no solamente a los ferrocarriles, sino a los caminos en general, caminos, carreteras, etc. Fundó la Academia Militar, organizó tropas, creó los bancos hipotecarios de crédito y junto a ellos la ley de bancos, inició obras en el Palacio de Gobierno y fundó el pueblo de Uyuni, a 22 kilómetros de la Huanchaca, ¿no? Que era una de las minas más prósperas. Y siempre pongo en rojo estas exploraciones a regiones como Caupolicán, que es en el Acre, ¿no? Es en el Acre y lo cual lleva a que se vaya explotando también estas riquezas goníferas. Pero parece que antes de que lleguen los bolivianos a esta región llegaron los brasileños, ¿no? Porque los brasileños llegaron
en 1877, después de las grandes sequías que sufrieron en su país en el norte, y noticiados de esa riqueza en ese lado del continente, se producían grandes riquezas coníferas, ¿no? Siguiendo la lógica también de Pacheco, que había instalado todo lo que es la luz eléctrica y el tema del telégrafo en la ciudad de La Paz, se inauguró también la época del teléfono, ¿no? Se dice que era un hombre implacable con sus adversarios, que organizó fusilamientos, desafueros de pobres, lanzamientos y destierros, etc. ¿No? Pero el micrófono, por favor, apáguenlo. ¿Quién está hablando? Mientras no me expongo. ¿Quién está hablando, por favor? Apaguen el micrófono, gracias. Ya, entonces, evidentemente los caminos y ferrocarriles que hizo fueron los caminos Sucre-Potosí, luego Sucre-Cochabamba, Cochabamba y Oruro, Cochabamba y Beni, y los ferrocarriles de la frontera con Chile y Oruro y el de Antofagasta a La Paz, ¿no? ¿Con qué fondos se hacen estos ferrocarriles y caminos? En parte con fondos del Estado boliviano, debido a que también Chile se había comprometido a la construcción del ferrocarril Arica-La Paz, pero con las arcas del Estado de Bolivia, y también ellos, los propios mineros empresariales, invertían en esta construcción de ferrocarriles y caminos, ¿no? Había toda una serie de políticas de transporte ferroviario en Bolivia entre 1860 y 1840, que fue la gran época del ferrocarril, de la construcción de ferrocarriles entre 1860 y 1940. Es un conservador más, Arce, a diferencia de Pacheco, se caracteriza por su diferencia de personalidad, especialmente porque se lo conoce a Arce como un actor presidencial rudo, radical, especialmente a diferencia de Pacheco. Se apoyaban entre ellos, ¿no? Incluido Mariano Bautista, que va a ser el siguiente presidente que vamos a exponer, pero realmente en carácter también se caracteriza por ser muy ejecutivo, especialmente con todo lo que respecta a la explotación de la minería y la salida de esos minerales a partir de los ferrocarriles. ¿Tienen alguna pregunta o comentario con respecto a Arce? Por favor, alguna cosa que alguien quiera añadir. Doctora, yo quisiera añadir. Francisco, adelante. Muy bien. Bueno, en el gobierno de Arce se puede también hablar que no tuvo un gobierno tranquilo, porque como consecuencia una sofocada insurrección como consecuencia de una sofocada insurrección en Sucre el 8 de septiembre de 1888, donde consiguió Arce desmantelar una sofocación, revuelta o insurrección o golpe de Estado que en ese entonces quería hacer el gobierno liberal. Por ende, su líder fue desterrado, ¿no?, al Perú en ese entonces, doctor. Claro, Arce tiene una experiencia internacional muy interesante también. Él ha sido exiliado y se ha ido a Chile, y es en Chile precisamente donde aprende sus primeras estrategias de todo lo que va a ser la minería, ¿no? Y él ya viene con una cierta experiencia
ha sido uno de los opositores, aunque no, digamos, en ese entonces de la misma talla, pero ha sido uno de los opositores de Melgarejo. Ha hecho acciones para que Melgarejo se vaya del gobierno y ya tiene grandes problemas a nivel político, ¿no? Precisamente por el carácter también que tiene y por la época que le toca vivir. Entonces, evidentemente, está bien Francisco lo que dice, no es un gobierno tranquilo como el de Gregorio Pacheco, que digamos no tuvo mayores problemas, pero a pesar de todo logra grandes avances, especialmente con todo lo que es la tecnología ferroviaria. Gracias, Francisco. ¿Algún comentario más o algo que quieran añadir o preguntar o comentar, por favor? Sí, licenciada. Tal vez un poco complementar. Cuando él estaba empezando a ampliar, podemos decir, o la construcción de las vías ferroviarias, de la frontera con Chile, ha tenido varios problemas con su oposición en ese aspecto, porque la oposición también pensaba de que por ahí nos podían invadir los chilenos, ¿no? Eso más que comentar. Gracias, Diego. Bien, vamos a pasar al gobierno de Mariano Baptista. Este gobernante se caracteriza por haber hecho muchos tratados, algunos no logrados, como por ejemplo el que les ponía con Paraguay, pero hace tratados con Chile, con Brasil, con Argentina, con Paraguay, pero bueno, eso no tuvo un gran éxito. A ver, ¿qué caracterizó al gobierno de Mariano Baptista? ¿Quiénes apuntan, por favor? Valerie Quisbert, por favor. Buenas tardes, doctora. Bueno, Mariano Baptista dictó la ley del Estatuto de Educación Pública el 12 de octubre de 1892. También fundó las universidades de Oruro y Potosí en 1892 igual, y creó las colonias en el Acre, Madrid y Madre de Dios. Y bueno, como mencionó, hizo tratados internacionales con 4 países que eran Paraguay, Chile, Argentina y Brasil. En Chile podemos mencionar el Tratado de Paz y Amistad, luego la transferencia de no me acuerdo, y el Tratado de Paz y de Comercio, perdón. Eso es lo que podría aportar. Gracias, Valerie. Magda Mamani, por favor. Ya, licenciada, pues el gobierno de Mariano Baptista es desde los años 1892 y 1896. Mariano Baptista era conocido como un gran orador y también ha nacido en Calchani, en Cochabamba, y se ha opuesto al melgarejismo, lo que posteriormente se le obliga a emigrar a Europa. Entre las cosas que ha realizado era que ha firmado un tratado, ¿no?, con Chile el 18 de mayo de 1895, en el que por un lado Bolivia reconocía la soberanía del territorial chileno por los territorios ocupados, y por otra parte Chile se comprometía a darle a Bolivia un puerto en el Pacífico. Bien, Chile estaba pensando que iba a ser Tacna o Arica, que eran los territorios robados al Perú, en sí arrebatados, ¿no? Sí. Y también firma el Tratado de Límites con Argentina en la Puna de Atacama. También Mariano Baptista establece el servicio militar obligatorio, pero no incluye a la clase indígena. Igual también también hace la exploración del norte del río de Madidi y en Madre de Dios y en el Acre. Y también dicta la ley del Estatuto de Educación Pública. Eso, licenciada. Gracias, Magda. Rubén, por favor, Rubén Espejo.
Buenas tardes, doctorita. Bueno, sobre el gobierno de Mariano Baptista, decir que primeramente, como en sus actos de gobierno, levanta el estado de sitio y promulga amnistía, ¿no? Lo que provoca que el regreso de expatriados, entre estos está lo que es el expresidente Hilario Daza, pero lo asesinan al llegar a la estación de Uyuni, ¿no? Después impulsa las exploraciones geográficas y a la colonización, y también es lo que él pretende hacer un progreso en lo que es la educación, ¿no? En la educación pública, porque crea nuevas escuelas, implementa establecimientos de artes y oficios bajo la dirección de los religiosos salesianos, ¿no? En cuanto a la política exterior, intenta llevar a cabo una política del acercamiento con Chile, ¿no? Enviando como ministro plenipotenciario de Bolivia a Santiago y Heriberto Gutiérrez, con quien firma con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, ¿no? Luis Barros Bárobo, y básicamente eso, doctorita, quisiera aportar. Gracias. Gracias, Rubén, está muy bien. Evelyn Sarabia, por favor. Ya, bueno, complementando con lo que dijeron mis compañeros, se podría decir que, bueno, Mariano Baptista se caracteriza porque él está en oposición, se caracteriza por la oposición cerrada de los liberales, pero también en práctica no pudo, le impidieron gobernar. Y ha suscrito, como es el tratado, como ya mencionaron mis compañeros, el Tratado Provisional de Paz con Chile, la Ley de Servicio Militar, pero también recalcando, ¿no? Y hacer énfasis en estos tratados, en el Tratado de Chile de 1985, hace un tratado de paz y amistad, donde en este tratado indica que se hace cargo de las deudas de Bolivia que han sido causadas por el embargo, la expropiación que hubo de propiedades chilenas durante la guerra. También en este tratado se menciona que se obtiene la soberanía de la región del litoral, y también menciona lo que es el Tratado de Comercio, donde indica que hay una libertad recíproca entre ambos países para el intercambio de bienes y servicios. También el Tratado de Transferencia de Territorios. En este tratado más que todo indica que Chile, creo que lo mencionó el compañero, Chile entrega Tacna y Arica a Bolivia. Y también con Argentina, el tratado que tiene con Argentina en la definición y delimitación de fronteras, y también con el país de Brasil, de igual manera que se definen lo que son los límites entre nuestro país, Bolivia y Brasil. Eso podría aportar, doctora. Gracias. Gracias. Bueno, luego les voy a dar la palabra a Ismael Rodríguez, a Judith Huanca y a Mayerlin Apaza. A ver, revisemos un poquito, ¿no? Al igual que Pacheco y Arce, se concentró en los ferrocarriles, ¿no? Y esto va a proseguir, como les digo, hasta muy entrado en el siglo XIX, ¿no? Más tarde vamos a hablar un poco más a detalle de ese tratado provisional de paz con Chile y de los acuerdos comerciales que además se hacen con Chile y que permite que todos los mineros especialmente tengan negocios con estos ciudadanos, ¿no? Fomentó la producción del caucho del Bolivia en el Acre, de ahí que precisamente a propósito de ese fomento del caucho, también creó colonias en el Manabí, en Madre de Dios y el Acre.
Pero en ese entonces, digamos, de la gente que estaba ubicada, gente boliviana, quiero decir, ubicada en el Acre, era como el 33%, a diferencia del 67% de brasileños que vivían en el lugar, ¿no? Pero fue importante que se fomente la producción del caucho en Bolivia, porque incluso más tarde, en la que se da la guerra del Acre en 3 etapas, en 3 periodos subsecuentes, incluso si no hubiera habido este poblamiento por parte de gente boliviana en el Acre, seguramente, dicen algunos historiadores, hubiéramos perdido hasta Pan, ¿no? Aunque había caudillos indígenas muy importantes que ayudaron a que realmente en algún momento en alguna fase de la guerra, los brasileños huyan del lugar, ¿no? Luego creó la ley de servicio militar obligatorio, y quiero mostrarles aquí este territorio. Aquí está Madre de Dios, ¿no? Todo ese territorio fue colonizado, pero como les digo, la población no era numerosa, pero ya había más asentamiento poblacional en esta área, que no sean necesariamente gente, digamos, nativa del lugar, sino colonias de bolivianos que también, al igual que los brasileños, exportaban el caucho, ¿no? Los tratados internacionales, es el que les hablaba hace un rato atrás, fue como el Paraguay, pero en realidad ninguno de los congresos aprobó esta línea recta de 3 leguas entre el Fuerte Olimpo al río Pilcomayo. No se logró firmar ese tratado. Luego el tratado con Chile de 1895, primero en el Tratado de Paz y Amistad, que fue un tratado provisional, se dice que Chile se hace cargo de las deudas bolivianas causadas por el pago de propiedades chilenas. Específicamente se refiere a la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta, ¿no? Entonces, después de que Hilarión Daza prácticamente determinó el no funcionamiento de esta empresa, quedaron deudas pendientes con esta empresa, pero al final Chile se hace cargo de estas deudas bolivianas, pero debido a que también gana el territorio del litoral, ¿no? Luego Chile obtiene la soberanía sobre toda la región del litoral boliviano, y el Tratado de Comercio amplia y recíproca libertad de comercio entre ambos países, que eso era de gran favorecimiento, especialmente para los empresarios mineros. Luego está el Tratado de Transferencias de Territorios, pero este Tratado de Transferencia de Territorios era condicional. ¿Condicional a qué? A que si Chile se quedaba con los territorios de Tacna y Arica, entonces estos territorios les cedería a Bolivia. Pero si no recuperaba o no tenía los territorios de Tacna y Arica, entonces se le daría a Bolivia la caleta Víctor, que es una pequeña caleta pesquera de la región de Arica y Paranacota, en el norte de Chile, ¿no? De todas maneras, Bolivia iba a tener un acceso al mar, pero este tratado, como su nombre lo dice, fue provisional, porque realmente si hubiera sido así, si Chile, Arica sería parte de Bolivia actualmente, ¿no? Si se hubiera firmado ese tratado, pero fueron muy duros los chilenos y realmente al final no se logró que este tratado se eleve, digamos, al tratado de 1904, en la que Arica o Tacna Arica sería de Bolivia, ¿no? Porque recién los límites entre los problemas entre Chile y Perú fueron terminados de resolver en 1929, ¿no? Pero este tratado ya no estuvo en vigencia hasta 1904.
Luego en Argentina se aclara la definición de fronteras, especialmente la puna de Atacama. Y con el Brasil también se dan una serie de hechos limítrofes, como el Protocolo 10 de Medina, de Carvalho, y también que incluye al Perú, ¿no? Entonces, este es un gobierno caracterizado por muchos tratados, pero en el caso del tratado con Chile fue provisional. ¿Alguna pregunta o comentario, por favor? Doctora, yo quisiera comentar sobre este tratado de paz y amistad que se hace con Chile. Ya. Donde nos dice que Chile se hace cargo de las deudas bolivianas causadas por el embargo de propiedades chilenas durante la guerra. ¿No? Tal hecho no ha sucedido porque nosotros, cuando hemos perdido el territorio marítimo, no olvidemos que teníamos riquezas ahí, teníamos el guano, salitre, posteriormente se han descubierto minerales de gran valía. Con la población, incluso que era boliviana, ellos han trabajado, o sea, se han hecho, incluso con nuestra propia riqueza que teníamos, ellos nos han hecho creer que han cancelado con su dinero, pero no es así. Ellos han cancelado con nuestros propios recursos naturales, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una falacia lo que este tratado da a conocer, porque el dinero ellos lo recuperaron, lo hicieron fácil al pagar con los recursos naturales de lo que nos pertenecía. Eso quería dar al Ya, gracias, Francisco. Gracias. Una consultita antes de seguir con las preguntas o comentarios. Giovanni Pacoricona está, porque hace rato le llamé y no estaba. ¿Ha vuelto o está en la sala? Sí, licenciada. Ah, ya, es que preguntaba para que expongas la guerra federal. Te toca exponer. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario, por favor? Ninguna. Bueno, vamos al gobierno de la guerra federal, llamemos así. ¿Qué hizo Severo Fernández Alonso durante su gobierno? Y aquí, cuando les pregunto qué hizo Severo Fernández Alonso durante su gobierno, no me estoy refiriendo al detalle de lo que fue la guerra federal, sino a lo que él hizo como gobernante, ¿no? O sea, lo que más se destaca en este gobierno es la promulgación, que por cierto estaba, entre comillas, prohibida de que sea promulgada, porque el Congreso, si bien estaría en un gran debate en 1898, Severo Fernández Alonso no estaba autorizado, digamos, para poder promulgar, o sea, bueno, tenían la autoridad del presidente, pero la parte federativa, digamos, o que promovía todo lo que era el federalismo en Bolivia, en el Congreso no había aprobado la ley de radicatorgia específicamente. Digamos, eso es lo más importante destacar. Pero cuando les pregunto sobre el gobierno de Severo Fernández Alonso, quisiera que por favor me hablen fundamentalmente de qué otros elementos se relacionan con su gobierno, que además, digamos, de la guerra federal. Por favor, Ismael Rodríguez. Fundó una escuela de ingenieros en Sucre y emprendió la construcción de las primeras líneas telegráficas al oriente. Durante corrientes se volvió el Palacio de Gobierno en Sucre y fundó Es la última parte, no se te ha escuchado, Ismael. ¿Puedes repetir, por favor? el Palacio de Gobierno de Sucre y fundó Puerto. Ya, gracias. Judith Huanca, por favor.
Está bien, dice. Durante su gobierno, él encargó la ejecución de varias obras. La más importante fue las exploraciones realizadas por el coronel Pando a orillas del río Arce. Y también el resguardo aduanero para controlar las explotaciones de goma. Edificó el Palacio de Gobierno en Sucre, la Catedral de la Ciudad de La Paz y el puente sobre el río Pilcomayo. Gracias. Judith Mayerlin pasa, por favor. Sí, doctora. Bueno, básicamente yo tenía la idea de integrar al país mediante las vías ferrocarriles, lo cual también llevó más a que protegiera un ferrocarril boliviano-argentino. Como ya dijeron, también concluyó con lo que era el Palacio de Gobierno en Sucre, también con la construcción de la Catedral de La Paz y otras obras que las inició Arce, ¿no? También lo que era el puente colgante en Sucre, si no me equivoco, sobre el río Pilcomayo. Y también se caracterizó por el impulso a las exploraciones que realizaba al noroeste del país, fundando ciudadelas para controlar lo que era la riqueza gomera en ese momento. Y también dar posesión legal al país de las regiones limítrofes de lo que eran con las repúblicas del Brasil y el Perú. También que fue también, ¿cómo se dice?, el presidente del Poder Legislativo, del Judicial y el de la República del Poder Ejecutivo. Porque, si mal no recuerdo, él salió de la Universidad de San Francisco Javier como abogado, entonces todos esos dotes intelectuales lo caracterizaban para poder tener esos cargos. Ese sería mi aporte, licenciada, gracias. Gracias, Mayerlin. Olinda Choquevilca, por favor. Sí, licenciada. Bueno, como ya dije, ya estaban aportando mis compañeros a lo que podría aportar, o bueno, lo que también podría decir como conclusión, que fundó una escuela de ingenieros, como ya decían mis compañeros, en Sucre. También inició su construcción de la primera línea telegráfica, también sobre el Palacio de Gobierno de Sucre, y también en 1996 fundó el Puerto Alonso. También podría aportar un poco sobre las obras públicas que había empezado su antecedor. Fundó una escuela de ingenierías en Sucre, como decíamos, y también emprendió la construcción de la primera línea telegráfica al oriente. Construyó el puente colgante, como decía mi compañera, sobre el río de Pilcomayo. Concluyó el Palacio de Sucre y fundó el puerto de Acre también. Y también, eso sería lo que podría aportar. Ya, gracias. Evelyn Sarabia, por favor. Bueno, como mis compañeros ya hablaron todo lo que hizo Severo Fernández, más que todo, él ha firmado, una ley, la ley de radicatoria, que fue en el año 1898. Esta ley, más que todo, se centraba en aclarar y declaraba que Sucre era una capital permanente de lo que ahora es el Estado Plurinacional de Bolivia, en ese tiempo la República de Bolivia. Pero los liberales se han opuesto, se opusieron a la ley y proclamaron a la ciudad se opusieron a la ley, y junto con la Junta Federal. Posteriormente, después de esta ley, se inicia lo que es una guerra, la guerra en Oruro, y bueno, eso podría aportar, doctora. Bueno, eso ya es la guerra. En un ratito le doy la palabra a Francisco y luego a Diego. Evidentemente, todas esas obras a las que ustedes se refirieron se hacen durante este gobierno, ¿no? Por ejemplo, la construcción del Palacio de Gobierno de Sucre, el Palacio Consistorial de Potosí, la cárcel de Cochabamba y la Catedral de La Paz,
la construcción del puente sobre el Pilcomayo, estudios sobre trazos camineros y de ferrocarriles, se seguía con la lógica, y la fundación del puerto del Acre y su debida expedición también. Entonces esos gobiernos conservadores logran llegar a más lugares del territorio boliviano, ¿no? Aunque se dice, yo insisto que no había no deberían haber habido muchos problemas de límites con los otros países, sí los habían, pero no debería, porque estaba claro que Bolivia se fundaba bajo la lógica territorial de la Real Audiencia de Charcas. Pero bueno, uno de los principales, y aquí ya vamos a hablar especialmente de la guerra del federal, los motivos, uno de los motivos, no fue todo, digamos, sino lo que ya fue la gota que derramó el vaso fue la ley del radicatorio, que explotó esta discusión en el Congreso en 1898, y a pesar de que muchos diputados se salieron de la sala y dijeron que no debería ser la capital permanente Sucre, a pesar de todo, Severo Fernández Alonso promulga la ley de radicatoria, y eso hace que se conforme una junta federal proclamando al Estado como federal, ¿no? en Bolivia. Pero Severo Fernández Alonso no hace caso, no escucha a esta gente, y dice que la capital debe ser permanente. ¿Por qué permanente? Porque durante toda la etapa republicana hasta entonces, los gobiernos estaban en todos los lugares de Bolivia prácticamente. Paraban en La Paz, algunas veces en Sucre, otras tantas en Oruro, pero fundamentalmente el gobierno paraba en la ciudad de La Paz, ¿no? Es decir, todas las ejecuciones burocráticas o de Estado se las hacía a partir de diferentes ciudades de Bolivia. Entonces, cuando Severo Fernández Alonso dice capital permanente, dice que todas las acciones deberían ser dirigidas desde Sucre, desde Chuquisaca, ¿no? Eso es uno de los grandes motivos que llevan a la guerra federal. Ahora bien, a ver, Francisco, te doy la palabra, por favor. Gracias, doctora. Bueno, con relación a lo que es y fue y ha sido el presidente Severo Fernández Alonso, uno de los presidentes más letrados, o dentro de los más letrados que tuvo la ciudad, ¿no? y el departamento de Chuquisaca, fue pues un preeminente hombre profesional que estudió en la Universidad, ¿no? de Charcas, graduándose como licenciado en Derecho. Dentro sus grandes luces, pero también tuvo grandes sombras. Una de ellas, que fue un hombre que no tenía esa visión de poder confrontar este tipo de sucesos y acontecimientos que le habían sobrevenido en ese entonces. Razón por la cual tuvo que salir perdedor, porque no olvidemos que tanto Eliodoro Camacho, ¿no? que en ese entonces libró también, fue parte de la Guerra del Pacífico, al igual que José Manuel Pando, eran estrategas militares de gran capacidad, de gran visión bélica sobre este tema, ¿no? de la guerra. Entonces tenían mucha sapiencia para poder ganar esta confrontación entre hermanos bolivianos que la tuvimos entre paseños y chuquisaqueños. Por tal razón, por lo que era fusilánime nuestro en ese entonces presidente Severo Fernández Alonso, y no tenía esa capacidad de decidir, tomar decisiones sabias e inteligentes, y también
de dar solución a los problemas, pues tuvo que escapar, irse, porque lastimosamente no pudo llevar adelante, a pesar que tenía ese conocimiento de leyes y todo ello, pero en la guerra, en la practicidad no le ha servido de nada. Incluso él, a través del militarismo, o sea, del cuerpo militar constitucional, contrató a militares argentinos, militares del exterior. Estos le llenaron a su cabeza y a su oído de palabras diciendo: vamos a ganar a estos paseños, los vamos a derrotar en un 2x3, lo vamos a destruir a esa ciudad. ¿Qué se han creído estos paseños picoverdes? Así, ¿no? Decían así en ese entonces, pero se han olvidado de que había experiencia y experticia detrás de esos hombres. Eso quería intervenir y darme... Gracias por tu intervención, muy buena, está bien, gracias. Diego Saavedra, por favor. Bueno, licenciada, también algunas cosas que podría complementar sería el hecho de que perdón, Severo Fernández también ha sido el único presidente que por decir que ha dirigido los 3 poderes del Estado, su gobierno. Y otra cosa también que podemos añadir es que ha dictado la ley del Estatuto de Educación Pública. Eso podría aumentar bien. Ya. Gracias. A ver, vamos con